En el primer servicio, antes de comenzar la predicación, la pregunta que hizo el pastor fue si realmente es santa esta Semana Santa. Y la respuesta es: no tiene nada de santa. ¿Por qué? Bueno, porque en este tiempo que mucha gente lo que hace es menos consagrarse al Señor. Si tú te das cuenta, la gente ya preparó maletas desde el jueves pasado, la gente ya compró boletos de avión, la gente ya compró lugares en hoteles, ya escogió justamente cómo pasar ese tiempo de vacaciones, pero no creo que haya hablando de manera generalizada, que vaya la Biblia en esa maleta, que vaya el deseo de seguirse preparando en la palabra. Entonces, cuando dice Semana Santa, cuando sabemos que es la semana donde más alcohol se consume, donde más drogas se consume, donde más pecado hay, entonces la pregunta es: ¿será Semana Santa? Entonces creo que debemos de pensar y de meditar el día de hoy. ¿Qué es lo que demanda Dios? Si alguien dijo, Dios no demanda una Semana Santa, sino una vida santa. Entonces quiere decir que si tú hoy te ocupas, no te preocupes, ocúpate en tener una vida santa que agrade al Señor, serían todos los días del año. No solamente por un solo periodo. Mucha gente se guarda una semana, no habla malas palabras, no come carne, no oye música, no se baña, pero ¿qué tal después de que termina justamente la Semana Santa? ¿Qué hacen? ¿Sirvió de algo? No, simplemente fue una decisión religiosa, mas no espiritual. Entonces, cuando yo escuché esa frase, dije: wow, sí es cierto, Dios no demanda una Semana Santa, Dios demanda una vida santa. Bien, dicho esto, ahora sí, vamos a dar el título de esta predicación, y es El justo por los injustos, segunda parte. Hablamos en la mañana cuando Jesús es apresado, Jesús es llevado a juicio, primero por el Sanedrín y después por Pilato y después por Herodes. Acordémonos que en ese huerto donde él había terminado de orar, en el Getsemaní, fue apresado y fue traicionado por uno de sus discípulos, por uno de sus apóstoles, el más cercano, el único que dice la Biblia que lo saludaba de beso, el único que dice la Biblia que podía comer del plato donde comía Jesús, el único, Judas Iscariote. Hoy vamos a terminar justamente el desenlace donde Jesús es crucificado, es llevado a la cruz, y todo lo que en unos minutos ya estaba justamente por acontecer. Y lo que debería llevarte este mensaje esta mañana es llevarte a una reflexión, llevarte a que tú medites realmente cómo está tu vida delante del Señor. ¿Cuánto realmente estás permitiendo que la sangre de Cristo realmente haya sido una sangre que hoy vino a cumplir su propósito? Una muerte que vino a cumplir su propósito, una cruz que vino a cumplir un propósito, que es justamente apartarnos para Él, darnos vida eterna y el perdón de pecados. Yo ruego porque hoy sea un parteaguas en tu vida espiritual, y que termines, después de que salgas de esta predicación y salgas por esta puerta, termines odiando el pecado. Termines odiando el pecado, como Dios odia el pecado. Por eso Cristo vino, para que ya no estemos más en pecado, sino en santidad. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Gloria a Dios por eso. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Solo anótalo, por favor, solo anótalo. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Acompáñame al Evangelio de Juan,
capítulo 19, y vamos a ver la debilidad que tiene Pilato. ¿Quién era Pilato? ¿Quién fue Pilato? Un gobernante romano. Y le faltaba carácter de gobernante. No tenía el suficiente carácter para tomar una decisión importante. Hoy sabemos que había un plan de redención que se tenía que cumplir de parte de Dios. Y lo entonces, parte de esas decisiones que tomaron tanto Pilato como Herodes, era parte del plan de Dios. Nada fue fuera del plan de Dios. Pero dentro de esa parte, Dios muestra el carácter que tenía Pilato. Era un carácter demasiado débil. Quiero que me acompañes al capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 6. Vamos al versículo 6 del capítulo 19 del Evangelio de Juan. Y dice así: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. ¿Cuántas veces Pilato le dijo eso al pueblo? No encuentro delito en él. Él debe ser liberado. Hay que dejarlo en libertad, porque no hay ningún delito que merezca justamente la muerte en él. Y no solamente fue Pilato, también fue Herodes. Pero entre más Pilato trataba de defender y de hacer que Jesús quedara libre, más el pueblo, más el Sanedrín, más los sacerdotes estaban completamente fúricos. No enojados, estaban realmente fúricos. Porque ellos querían y demandaban ¿qué? La muerte de Cristo. Te puedes preguntar qué generó ese odio hacia Cristo. ¿Qué lo generó? ¿Qué hizo Jesús suficiente para merecer ese odio de esa gente? Y tú te pones a pensar y reflexionas y dices: no hay manera, no me cabe en la cabeza que alguien que vino a hablar de amor, o más bien de mostrar amor, aquel que vino a reconciliar, aquel que vino a dar paz, aquel que vino a quitar cargas espirituales, aquel que vino a dar vista a los ciegos, aquel que vino a dar para que caminaran los cojos, tuvieran tanto odio hacia él. Y la única respuesta se llama pecado. El pecado justamente provocó ese odio hacia Jesús. Cuando hay pecado en la persona, hay endurecimiento de corazón y no penetra el evangelio en esa persona. Entonces pregúntate en este día, esta mañana, ¿cómo está tu corazón delante del Señor? ¿A quién todavía no perdonas? ¿Quién te falta por perdonar? ¿A quién te falta todavía por perdonar la falta, la humillación, la traición? Tal vez hablaron mal de ti y a lo mejor ya tienes años, meses sintiendo ese odio por alguien. Cuando el Señor dice que debemos de perdonar siempre. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y la pregunta que tú hoy te harías: ¿realmente era una mentira lo que Jesús dijo? ¿O era una verdad? ¿Era el Hijo de Dios? ¿Sí o no? ¿Era Dios mismo? ¿Sí o no? ¿Dónde estaba la mentira? La mentira estaba en la mente de la gente que hoy no creía en Él, porque su corazón estaba completamente endurecido por el pecado. Cuando Pilato oyó decir esto, ¿qué tuvo? ¿Qué tuvo? Miedo. Él sabía quién estaba juzgando. Mateo había dicho que la esposa de Pilato le dijo: ten cuidado de ponerle una mano a este justo, porque en mis sueños tuve mucho padecimiento por él. No le hagas daño. Y cuando la gente escucha, cuando Pilato escucha que la gente decía: él se ha
llamado a sí mismo Hijo de Dios, por eso justamente dijo, ¿a quién tengo enfrente? ¿A quién estoy juzgando? Él sabía que las cosas tenían que ser bien, no hacerse de manera incorrecta. Y él, como gobernante y como responsable de darle juicio a Jesús, decía, no hay nada que juzgar. Él no ha hecho nada que merezca justamente la muerte. Y entró otra vez, dice aquí versículo 9, y entró otra vez en el pretorio y dijo Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Y aquí decíamos, Jesús nos enseña algo muy interesante en guardar silencio, en aprender a guardar silencio. El momento del conflicto, el momento de crisis, el momento de prueba, el momento de situaciones ásperas con quien tú tienes de repente una discusión, un desacuerdo, guarda silencio. No hables, no empeores más la situación. El silencio muchas veces calma los ánimos. ¿Lo crees? Jesús no estaba en este lugar para defenderse. Y por eso le sorprendía mucho a Pilato ver el carácter de Jesús. Porque él nunca dijo, no, ¿cómo crees? Te están engañando, déjame libre. Jamás. Fue diferente a cualquier preso, donde él tenía el marco de referencia, donde ellos trataban de autodecirse que eran inocentes. Y él nunca dijo eso. Y muchas veces guardaba silencio. Y eso creo que conmovió e impactó el corazón justamente de Pilato. Si tú y yo aprendemos a guardar silencio, en los momentos que tienes que guardar silencio, vas a ser muy sabio. Y vas a ver cómo el enemigo, cuando tú resistes al enemigo y tú te sometes a Dios, el enemigo sale huyendo. Es lo que dice Santiago. Versículo 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Y si la tenía? ¿Y si la tuvo? Pues la respuesta es no, porque ya leemos toda la historia, la hemos leído muchas veces. Y él terminó cediendo a la presión del pueblo. Él terminó cediendo al temor de quedar mal con el César, con Tiberio, porque ya conocía bien a Tiberio, él no se andaba con cosas. Y sabía que si llegaba a los hijos de Tiberio una desobediencia o simplemente no aceptar que había solo un rey que era él, y que Jesús se decía ser rey de los judíos, entonces iba a tener problemas con el César. Y él no quería eso, no quería perder su posición política. Porque muchos de repente tomamos decisiones en función de tus conveniencias, no de la razón, no de la verdad, de tus conveniencias. Y mucha gente prefiere mejor guardar silencio o prefiere hacer cosas no correctas por mantenerte en tu posición laboral, en tu posición de escuela, en tu colonia, frente a tu familia. No quieres ceder, no quieres ser humilde y reconocer que también tú tienes posibilidades de equivocarte, de fallar en tu vida. Y aquí entonces las preguntas deberían ser, si tienes el poder para poderme condenar, tienes el poder para poderme liberar. Jesús no dijo eso. Él dice en el versículo 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¡Wow! ¿A quién puso? ¿A quién antepuso Cristo? ¿Se puso a sí mismo como autoridad de él? ¿Verdad que no? ¿De qué habla de eso? De humildad. Muchas veces como papá tienes que bajar el nivel de autoridad y reconocer tus faltas delante de tus hijos. Y sabes que me he equivocado, perdóname. Me voy a esforzar por ser un mejor líder, un mejor guía en tu vida. Y si tú has visto fallas en mí, ora por tu padre y perdóname o perdónalo. ¿Eso cómo se llama? Humildad.
se llama mansedumbre. Y Él lo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aquí estaba demostrándolo. Aquí estaba demostrándolo. El mismo Pedro que lo negó 3 veces, fue usado grandemente por el Señor. Y el mismo Pedro, quiero que me acompañes a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 23. Ven el carácter de Jesús. Es muy importante aquí. Si él decía: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, tenemos que ver cuáles fueron las pruebas que Jesús pasó, y Él me mostró humildad y mansedumbre. Y el mismo Pedro, como conocedor de la vida de Jesús, porque era uno de los que estaban dentro de su círculo íntimo de Jesús, lo conocía perfectamente bien. Y dice aquí en el versículo 23, capítulo 2 de la primera carta de Pedro, dice así: quien cuando lo maldecían, ¿qué dice ahí? No respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué dice ahí? No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿A quién era? A Dios, al Padre. ¿Qué haces tú cuando te amenaza a alguien? ¿Qué haces tú cuando alguien te ofende? ¿Qué haces tú cuando alguien no está de acuerdo con lo que tú piensas o con tus decisiones? ¿Qué haces? ¿Guardas silencio y te pones a orar? ¿O discutes? ¿O te enojas? ¿O agredes? ¿O lastimas? ¿Qué haces? ¿Se dan cuenta la gran diferencia entre tener a Cristo y no tenerlo? Vemos la gran diferencia entre replicar su carácter y replicar el carácter nuestro. Hay una gran diferencia, ¿cierto o no? Entonces la respuesta de Jesús fue muy clara a estas 2 preguntas de Pilato, donde él decía: no sabes con quién hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte, pero dice Jesús, responde: ninguna autoridad tendrás contra mí, porque si tú tienes esa autoridad es porque mi Padre así lo dispuso. ¡Wow! ¿Cuántos papás hay acá? ¿Por qué eres papá? Porque a Dios así le plació. Si tienes un cargo de gerencia, si tienes un cargo de supervisión, si tienes un cargo de CEO en una compañía, ¿quién te dio ese puesto? ¿Tu capacidad? ¿Tu maestría? ¿Tu doctorado? ¿Tu experiencia? ¿Quién te lo dio? Dios. El que está hablando el día de hoy está puesto por el Señor. Él pone y quita reyes. Él pone y quita reyes. Cuidado con eso. No eres tú, es Él. Entonces no te creas mucho en hacerte creer tú mismo que tú estás por tus capacidades y por lo que tú supuestamente piensas que eres. Tú eres lo que Dios quiere que tú seas. Y Él va a permitir lo que Él quiere permitir. Porque hablamos de un Dios soberano y un Dios que tiene todo el poder. Y aquí dice claramente: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿A quién se refería? ¿A quién se refería? ¿Quién inició justamente toda esta revuelta hacia Jesús? ¿Saben quién fue? Caifás. Él fue el que comenzó justamente que era importante que uno muriera en todo esto, como ejemplo. Él se encargó justamente de envenenar el corazón de todos. Y aquí entra otra enseñanza muy clara. Si tú eres un líder y tienes la autoridad de influenciar a muchos, como padre o como líder empresarial o escolar o en algún ámbito de líder, ten cuidado con lo que tú enseñas el día de hoy, porque Dios te va a pedir cuentas. No sea que lo que tú estés enseñando o sea para acercar ese corazón a Cristo o para alejarlo. Ten cuidado con eso. Ten mucho cuidado con eso.
Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, o sea, gritaban. Cuando dice aquí daban voces, es que estaban gritando, no era un grito así que, no, gritaban, dando voces, diciendo, si a este sueltas, no eres amigo, no eres amigo de César. No eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Wow, si no era por las buenas, tiene que ser por las malas. O tú lo dejas libre y contra ti vamos. Y vamos, te acusamos contra César. ¿Qué pensó Pilato? No, son capaces. Son capaces de irme a acusar, son capaces de que le llenen justamente ese corazón, ya conociendo quién era Tiberio, un hombre cruel, despiadado. Va a venir justamente contra mí. Eso creo que seguramente pensó Pilato. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Fíjense, más o menos eran como 15 horas las que habían pasado ya desde que Cristo había sido apresado hasta ese momento de las 12 del día. La hora sexta eran las 12 del día. ¿Cuántas horas estuvo padeciendo Jesús? Golpes, maltratos, bofetadas, latigazos. ¿Te pones a pensar en eso? Y la pregunta que debería hacerte, ¿y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, ese era el precio, ese era el costo, es darnos vida eterna y perdón de pecados. Y la respuesta que deberías decir el día de hoy, ¿cuál sería? Ante este hecho, ¿cuál sería esa respuesta tuya hacia Él? La única respuesta es consagrarte a Él, tener un corazón lleno de gratitud por Él, amarlo a Él, obedecerlo a Él y vivir una vida completamente cristocéntrica. Una vida cristocéntrica. Y voy a hacer otra pregunta. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Realmente hoy puedo sentirme tranquilo en mi corazón que estoy haciendo las cosas bien delante de Él? ¿He dejado aquello que le ofende? ¿He dejado todo aquello que por Él murió en la cruz? ¿Odio todo pecado en mi vida porque sé que eso es lo de Dios? ¿Estoy trabajando en eso? ¿Mi círculo de santidad está creciendo? ¿Mi círculo de pecados está disminuyendo en mi vida? Wow. La decisión que tenía que tomar Pilato era compleja. Dejar libre a Jesús o hacerse enemigo del César. ¿Qué harías tú? Alguien te dice, si sigues predicando a Jesús te vas de la compañía. ¿Qué harías? ¿Dejas de predicar a Jesús? ¿O dejas que te corran por predicar a Jesús? Yo no lo sé. Aquí, bajo esa no presión en tu vida, tú dices, no, como Pedro. ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, yo hasta la muerte contigo. Yo doy mi vida por ti, Señor. Ajá. Y a veces somos así. Prometemos lo que no vamos a cumplir. O que has prometido que te falta por cumplir. O que has prometido que ya se te olvidó cumplir. Ya el gobernador tenía que dictar sentencia. Era la preparación de la Pascua. Y como era la sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Lo dijo con todo el propósito de lastimarlos,
de ofenderlos. Su rey, a quien ustedes niegan, hoy les entrego su rey. A quien están pidiendo ser, ¿qué? Crucificado. Pero ellos gritaron: ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Tal vez lo sea con cierta burla, pero poniéndole más gotitas de limón a la herida. Porque él sabía que estaban haciendo una injusticia. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Su nación. Los mismos judíos. Y aquí viene otra enseñanza: ten cuidado tú como cristiano, no ofendas más a Dios que el que no conoce al Señor. Ten mucho cuidado con hablar más del Señor a través de tus actos, más que aquella gente que no conoce lo que tú conoces. Hay gente que no conociendo al Señor es más puntual que tú. Hay gente que no conoce al Señor y dice menos mentiras que tú y que yo. Hay gente que menos conoce al Señor y trata mejor a su esposa que tú. Piensa bien hoy justamente si eres cristiano o no eres cristiano. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre que está en los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y qué fuerte la pregunta: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que ¿quién? Ahora resulta, ahora sí César es su rey. Cuando ellos, ¿a quién esperaban para ser liberados justamente del dominio de los romanos? ¿A quién esperaban? Al Mesías, ¿no es cierto? Querían un reino distinto a un rey distinto. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Hipocresía. Hipocresía. Dices amar a Jesús. Tú me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te dice. Es lo que dice Jesús. Tú me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando. Ahora sí es su rey, el rey César. Sí es nuestro rey. ¡Wow! ¡Qué hipocresía! ¡Qué falsedad! ¡Qué terrible! ¡Qué traición! Para ellos mismos. Para ellos mismos. Estaban traicionando sus principios. Ten mucho cuidado de negociar la fe, de empeñar tu fe. Ten cuidado, no por conseguir ciertas cosas monetarias, materiales o de puesto, empeñes tu fe. No te hagas hipócrita ni falso. O eres o no eres. Díganlo, pues aunque les cueste. Amén, claro. Pero no como Pedro. Seamos fieles. Y tratemos de cumplir nuestra devoción, nuestra profesión de fe, lo que tú dices que dices ser un hijo de Dios. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Versículo 17. Aquí comienza justamente ese momento donde Jesús ya va directamente hacia la cruz. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo, Gólgota, y allí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Los sinópticos dicen que le pidieron a un tal José de Cirene que le ayudara a Jesús. Y no se contradice justamente con lo que dice Juan, simplemente Juan omitió esa parte. Sí lo dijo Mateo, sí lo dijo Marcos. Y era muy razonable, 15 horas. Vamos a pensar 11 de la noche, hasta las 12 del día siguiente, siendo golpeado, latigueado, pateado, abofeteado, y todo lo que tu imaginación puede dar.
Fue tanta el maltrato que se le dio a Jesús que quedó completamente deformado. Era un costal de carne ensangrentado. La película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson se queda corto, que ha sido la película más cercana, poquito más cercana a lo que realmente pasó Jesús, pero nada que ver. Es tanto que, si ustedes me acompañan a Isaías, capítulo 52. Isaías, capítulo 52. Perdón, dije 52, es 53. Versículo 2, Isaías 53, versículo 2, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay, que dice ahí, parecer en él, ni hermosura le veremos más, sin atractivo para que le deseemos. Lo que está diciendo justamente el profeta Isaías, 700 años antes de que pasara esto en Cristo, es que fue completamente deformado, no había hermosura de él. Nadie pudiese reconocerlo. Aquel Jesús que caminó justamente enseñando el Evangelio, aquel Jesús que daba sanidad a los enfermos, daba vida a los muertos, este Jesús era irreconocible. La gente que estaba, el hombre que estaba cargando esa cruz, estaba completamente en su humanidad muy cansado, muy deshidratado. Pudo haber sido cualquiera de nosotros donde no hubiéramos podido ni siquiera nuestro propio cuerpo sostener. ¿Cierto o falso? Imagínense, ojalá que tu imaginación te pueda acercar un poco a esa realidad de ver a Jesús frente a ti y verlo justamente en ese momento, cargando esa cruz, cargando esa arma donde iba a ser justamente crucificado, su propia cruz. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué pensarías? Yo me lo imagino y wow. Creo que nos iríamos al suelo a pedir perdón. ¿O tú harías algo distinto? Versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, que dice que fue afuera de la ciudad. Y dice, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito, y punto. Porque era una verdad. A eso había venido Jesús. ¿A ser qué? Rey. No en ese momento, pero sí, a eso viene Jesús. ¿A ser qué? Rey. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes y de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué escena tan fuerte! Obviamente era como una gratificación extra de aquellos que crucificaban a personas. Ellos se quedaban con las prendas del crucificado y por eso justamente hacen eso. Era como el bono de cumplimiento de su trabajo. Qué fuerte, ¿cierto? Qué fuerte. Aquí la pregunta que deberíamos hacernos: si él dice que fue, prácticamente le quitaron para que
las prendas que él traía fueran repartidas entre los soldados, entre los 4 soldados que estaban ahí, la pregunta que deberías de hacerte el día de hoy: ¿cómo fue levantado Cristo en la cruz? Completamente desnudo. Y si tú me ayudas a ver Hebreos, capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió, ¿qué dice ahí? La cruz, menospreciando, ¿qué dice? La vergüenza. Ponle una flechita, la vergüenza. ¿Cuándo sintió vergüenza Jesús? ¿Qué pasaría si tú y yo como varones fuéramos desnudados frente a un público? ¿Cómo te sentirías? Avergonzado. Te sentirías muy mal. Y dice aquí, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Claro, para que el Señor haya llegado a sentarse en el trono de Dios o a la derecha del trono de Dios, tenía que haber pasado por el camino de la cruz. No había otro camino más que el camino de la cruz para llegar justamente al trono de Dios. El diablo, en el principio de su ministerio, quería ahorrarle justamente eso. Pídeme lo que tú quieras, porque de los reinos que hay aquí en la tierra son míos. Yo te los puedo dar a ti siempre y cuando tú me adores. ¿Y qué dijo Jesús? Solo a Dios adorarás. Solo a Dios adorarás. Por eso muchas veces pensamos que va a ser muy fácil llegar a Cristo sin padecer. Va a ser muy fácil llegar a Cristo sin tener problemas. Va a ser muy fácil llegar a Cristo sin que tú tengas que sufrir y te vas al grupo de Paren sin sufrir, ¿no? Y eso va en contra de la enseñanza de Jesús. Si tú hoy te sientes seguidor de Cristo, tienes que cargar tu propia cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es lo que dice Jesús, ¿cierto? Entonces a veces vamos a padecer, a veces no va a ser fácil, a veces va a estar muchos problemas económicos, de salud, familiares, con los hijos, el matrimonio, en el trabajo, en tu casa, fuera de tu casa. Vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque Cristo padeció. Y Dios quiere que tu fe se fortalezca cada día más y más, y que vayas a una madurez espiritual mucho más elevada que la que tienes hoy. ¿Quién dice amén? Versículo 25. Juan 19, 25. Dice: estaban juntos a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿quién? A Juan. No, aquí quiero hacer una observación. No era al que Jesús amaba más que a los demás. Él se decía llamar el discípulo amado. Es como si yo dijera: de entre todos los hijos de Dios que hay aquí, al que más amas a mí. ¿Está bien dicho eso? ¿Está bien dicho eso? Pues no me interesa, pero yo sí soy más amado que ustedes. Es lo que dice justamente Juan apóstol, ¿no? Yo soy su discípulo. No sé ustedes cómo sean. Ustedes son yo estoy acá, ustedes acá. No. Entonces es justamente esa parte. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer,
Fíjense, hasta eso es muy importante, la manera en que se refiere Jesús a María. Tal vez tú hubieras dicho, mamá, mamita, madre, ¿no? Pero Jesús tenía que dejar bien en claro algo. Él tenía que partir. Y ya no había papá, ya no había esposo. Y tenía que dejar bien encargada, bien segura a su madre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida aquí en la tierra. Amén. Entonces aquí está la enseñanza de Jesús. Quería dejar a su mamá completamente resguardada. ¿Con quién? Con aquel discípulo que decía que era el discípulo amado. Estaba, entonces quiere decir que debo dejar en buenas manos, que no le iba a faltar nunca sustento, abrigo, amor y demás. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo estás dejando a tus padres? ¿Seguros? ¿Firmes? ¿O con deudas? No levantes tu mano. Aquí la enseñanza es clara. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo amado, he aquí, ahí sí que dijo, tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió ¿en dónde? ¿En dónde? En su primera casa, su corazón. Qué importante es que nosotros tengamos esa enseñanza hacia nuestros padres. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esa frase habla de su humanidad. Habla de su humanidad. Dios no tiene sed, pero Cristo en su humanidad era uno como nosotros. Entonces tuvo sed. Imagínense la hora que ya era. Ya rebasaba la 1 de la tarde. 2 de la tarde. El sol estaba a lo que estaba. Todo lo que vea él sangrado, ya estaba completamente deshidratado. Él dijo, no tengo hambre, dijo, tengo sed. Era común el que sintiera justamente esta necesidad. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. ¡Wow! ¡Qué feo, qué fuerte! Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. En otras palabras, ¿qué dijo Jesús? Padre, la obra que tú me diste, la he terminado. No, nada queda pendiente. Wow. Wow. Ten mucho cuidado con dejar pendientes. Acaba la obra que Dios puso en tu vida, pero acábala bien, para que Dios sea exaltado en ese término de tu vida. Y puedas decir, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado mi fe. Amén. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, qué ironía, ¿cierto? ¿Qué estaban preparando? La Pascua. ¿Y qué era la Pascua? Era el sacrificio del Cordero, dando gracias por la libertad de sus padres que habían sido justamente presos en los tiempos de Egipto. Religiosidad no sirve, lo que sirve es la comunión. Dios no busca convencidos, Dios quiere convertidos. Son cosas distintas. ¿Qué eres? ¿Convencido o convertido? Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les
quebrase las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿De qué tamaño fue la herida? ¿Se acuerdan? ¿De qué tamaño? ¿5 centímetros? ¿1 centímetro? Acuérdense cuando Jesús se presentó delante de Tomás, dijo, mete tu mano en mi costado. Yo puedo meter la mano de la herida de Jesús. ¿De qué tamaño es mi mano? Así fue la herida de Jesús. A lo mejor Tomás tenía la mano más grande. Pero dice, mete tu mano, no dijo, pon tu dedo. Pon los dedos en tus manos. Mete tu mano a mi costado. Entonces quiere decir que fue una herida muy profunda, asegurándose este soldado de que realmente estuviera muerto. Lo interesante teológicamente hablando dice aquí que salió sangre y agua. 2 elementos importantísimos en la Biblia. Muy importantes en la Biblia. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Rápidamente. Díganme 3 horas más, por favor. Nos dicen amén, ¿verdad? Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y dice así. Y casi todo es purificado según la ley, con su sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Era importante la sangre? La sangre era vida. La vida era vida a través de la sangre. El agua. ¿Era importante la Biblia? Claro. Ezequiel 36. Vamos a Ezequiel rápidamente. Capítulo 36, versículo 25. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Era importante el agua? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Era importante el agua? ¡Wow! Claro que era importante el agua. Para que pudiésemos entrar justamente al reino de Dios, ¿qué se necesitó? Desierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Era importante el agua y por eso justamente aquí Juan apóstol pone que al abrirse esa herida a Jesús, Él derramó la sangre y derramó agua para dar la figura teológica correcta a la enseñanza del texto. ¿Con qué te quedas esta tarde? ¿Cuál sería tu reflexión a través de lo que tú justamente escuchaste el día de hoy? ¿Cuál es realmente lo que tú hoy te dejó pensando de todo lo que Dios habló en esta predicación? ¿Qué fue lo que más de hoy te llevas en tu corazón? Hay algo más que impactó mi vida. Jesús lo siguió grandes multitudes. Grandes multitudes siguieron a Jesús. Pero cuando Él muere, ¿dónde estaban sus discípulos?
Cuando Él muere, ¿dónde estaba esa multitud? Solo dos. José de Arimatea y Nicodemo. José, discípulo de Él, le pidió a Pilato bajar el cuerpo. Nicodemo llevaba todos los aceites que se requerían para poder ungir el cuerpo de Jesús. Solo dos. De toda esa multitud, de todos sus discípulos, solo dos estuvieron ahí. ¿De qué te habla eso? Jesús fue seguido cuando podía hacer milagros, cuando podía llenar vientres, cuando podía hacer milagros. Se acabó el dador de milagros, el dador de sanidades, se acabó la fe. Muchas veces reflejamos eso nosotros. Cuando tu vida está bien, está llena de bonanza, te jactas diciendo: yo soy un hijo de Dios, creo en el Señor, amo al Señor. Pero cuando comienzas a tener problemas en tu vida, cuando de repente llega la enfermedad a tu vida, cuando hay una pérdida importante en tu vida, ¿sigues amando de la misma manera a Jesús? ¿O lo dejas solo? Porque a Jesús lo dejaron solo. Solo dos corazones. De toda esa multitud, solo dos. Piensa bien hoy cómo estás caminando con el Señor. ¿Qué es lo que te mantiene cerca del Señor? ¿Esa vida cómoda? ¿Esa vida desahogada? ¿O la fe en Él? Ponte de pie. Cierra tus ojos. Padre mío, en este día, en este momento, has hablado, Señor, a mi corazón. Yo creo que has hablado a tu iglesia. Y quiero pedirte perdón, Señor, primeramente por mis pecados. Me arrepiento, Señor, de ser un pecador. Me arrepiento de llevar una vida tibia, apática, indiferente. Te pido perdón, Señor, por eso. Hoy pienso, Señor, justamente en ti en la cruz, cómo estuviste ahí, Señor. Lo que sufriste, lo que padeciste, la manera que llegaste a ese lugar. Y lo hiciste por mí. Todo fue por mí, por amor a mí. Y tú me sigues amando. Aun siendo infiel a ti, aun siendo un discípulo no tan fiel a ti, tú permaneces siendo fiel y me amas y me sostienes y me cuidas y me proteges y me sigues dando más de lo que realmente merezco, si es que merezco algo. Yo te pido, Señor, que sigas obrando en cada vida, que siga creciendo ese amor a ti como tú nos amas a nosotros. Que hoy nuestra vida, Señor, sea un reflejo de lo que tú enseñaste en tu palabra, de lo que podemos ser. Instrumentos de honra, instrumentos de gloria, santificados, útiles, dispuestos para hacer todo aquello que te glorifique, mi Dios. Perdónanos, Señor, nuestra falta de sensibilidad. Y hoy nos recuerdas ese precioso sacrificio, ese hermoso sacrificio que sé que con sentimiento encontrado nos duele
Nos duele el día de hoy recordar justamente ese momento, pero hubo un propósito, mi salvación. Me diste salvación, Señor. Me diste el perdón de pecados. Gracias. Gracias, Señor, por tu vida y por tu muerte y tu resurrección. Espero, Señor, con mucho gozo, tu segunda venida. Porque entonces estaremos juntos por siempre en la eternidad. Bendice, Señor, a cada vida, bendice a cada corazón. Y ruego por aquellos, Señor, que se han dejado engañar, por aquellos que han dejado de caminar, por aquellos que se han dejado envenenar, Señor, por el maligno. Sánalos. Permite, Señor, que el Espíritu Santo los lleve nuevamente al camino correcto, con la persona correcta que eres tú, Señor Jesús. Que a partir de hoy sea un tiempo diferente, un camino distinto, un andar diferente, Señor, un hablar diferente. Y ante todo, que seamos una iglesia diferente, que más se refleje a ti y menos a nosotros los hombres. En Cristo Jesús. Amén. Amén.